emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a este espacio que con tanto cariño preparamos para ustedes de cara al catecismo. Esta noche hemos querido preparar un programa que esperamos sirva de inspiración para todos los que nos ven, de inspiración para todas las familias, para que juntos nos apropiemos verdaderamente del papel de los laicos. Y es que ser laico de la Iglesia Católica no solo significa asistir a los oficios y seguir con devoción lo que nuestra Iglesia nos dice. También involucra un firme propósito para trabajar activamente por nuestra Iglesia. Los laicos estamos llamados a evangelizar, los laicos estamos llamados a trabajar por esta Iglesia que tanto amamos, porque la Iglesia la hacemos todos, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los laicos también, los religiosos, las religiosas. Desde nuestras familias podemos hacer muchísimo, desde nuestros grupos de amigos podemos hacer muchísimo. Entonces esta noche vamos a estar hablando un poco sobre este tema, la evangelización y los laicos, cómo los laicos podemos proponer ideas de evangelización a la Iglesia Católica y cómo podemos darle la mano a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos para trabajar unidos por la evangelización que es tan importante. Y para tratar este tema tengo una invitada muy especial. Es una invitada que hace parte del movimiento Oremos por Colombia. Ella hace parte del comité central de Oremos por Colombia. Ustedes saben que Oremos por Colombia es un movimiento de laicos que hace presencia a nivel nacional. Y además de eso es mi esposa. Tengo la alegría de evangelizar y de vivir en Dios con toda mi familia. Y hoy estoy aquí con mi señora, con mi esposa, para que juntos hablemos de lo que los laicos podemos hacer evangelizando y cómo podemos invitarles a todos ustedes a unirse en esta tarea de la evangelización. Así que me da mucho gusto presentarla. Ella se llama Verónica Arango y hace parte, como ya les digo, del Comité Central de Oremos por Colombia. Vero, bienvenida. Es una alegría poder presentarte de una manera distinta. Bueno, buenas noches. Y después de esa presentación, buenas noches a todos los teleamigos que nos están viendo. Y es un gusto y una alegría para mí también estar aquí en este programa. Bueno, y es que para entrar en materia estamos hablando de la evangelización y de los laicos. Y yo precisamente quería compartirles a ustedes, mis queridos amigos, lo que nos dice el catecismo de la Santa Madre Iglesia frente a la participación de los laicos. Ustedes saben que el catecismo de la Iglesia Católica para nosotros es una guía indispensable. Los católicos trabajamos con la Biblia en la mano y en la otra mano con el catecismo. Y el catecismo en el numeral 905 nos dice lo siguiente: los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Y es que los laicos estamos llamados a pertenecer al mundo, pero a no ser de este mundo. Estamos llamados a vivir en este mundo, pero a trabajar por Dios y para Dios. Así que es muy bonita la experiencia de poder evangelizar viviendo en este mundo. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Eso es lo que nos recuerda el Catecismo de la Santa Madre Iglesia. Y aquí quiero empezar este programa. Inicialmente, quisiéramos contarle a todos ustedes una pequeña historia de frente a lo que hoy en día es el movimiento de laicos Oremos por Colombia, un movimiento de evangelización que busca la oración, la formación
la reconciliación y la paz del pueblo colombiano a través de lo que sabemos, la palabra de Dios. Así que mi primera pregunta, Vero, es ¿cómo surge la idea de formar un grupo de evangelización que hoy en día hace presencia en diferentes partes del país? Bueno, básicamente Oremos por Colombia nace ya hace más de 7 años, 8 años, del seno de una familia que no concebía ver un país como Colombia, con toda su riqueza, con su belleza, acabada por el dolor, por la violencia, por la intransigencia. Y es así como una familia se une, empieza por los papás de la familia y después nos fuimos uniendo los hijos, los yernos, los sobrinos, toda la familia a trabajar por Colombia. Pero básicamente se da hace 8 años a raíz de la muerte de los diputados del Valle. Y desde ahí empieza la inquietud de decir, no porque no nos esté tocando a nosotros o no estemos siendo nosotros los afectados, que estamos sufriendo un secuestro o una extorsión o un maltrato, no podemos hacer nada por este país. Y ahí decidimos unirnos y empezar a trabajar juntos por el bien de Colombia. En la primera etapa de Oremos por Colombia se centró en un llamado al país a orar, únicamente, ¿verdad? Sí, básicamente yo creo que Colombia entera recuerda era cuando estaban, pues el número de secuestrados eran miles y había personalidades muy importantes secuestradas. Y quisimos hacer como se quiso hacer, o se hizo un llamado a decir a la gente, sí hay mucho que podemos hacer desde nuestro hogar. Y era algo que yo quería decir al empezar este programa. Aquí no venimos a hacerle propaganda o a una familia o a un movimiento, sino tal vez lo bonito de este programa, Oscar, es que enfoquemos nuestros corazones y que sepamos que como colombianos hay mucho que se puede hacer por nuestro país. Entonces sí, básicamente el movimiento comenzó haciendo un llamado de oración por las personas secuestradas. Se repartieron unas pequeñas oracioncitas en las iglesias, en las parroquias, en muchas partes, y se pedía que se rezaran después de los grupos de oraciones o después de la misa esa oración. Esa oración se empezó a hacer, cogió mucha fuerza, se repartieron más de 1 millón de oraciones y empezamos a ver, o el país recordará, empezaron a ver milagrosos rescates, podemos incluir ahí tal vez la Operación Jaque, que se veía la mano de Dios y que algo raro estaba pasando en Colombia. Nosotros lo interpretamos como la respuesta de Dios a la oración de tantos y tantos colombianos. Y es que realmente oraba mucho colombiano, ¿no? Uno llegaba a las ciudades, uno llegaba a los pueblos, entraba a misa y al final se llevaba uno la alegría de que la gente estaba orando. Los sacerdotes sacaban su oracioncita y hacían la oración al final de las Eucaristías. Eso es muy bonito y es una muestra de que en Colombia, para trabajar por la iglesia y para cambiar corazones, solo se necesitan las ganas, nada más. Esto no es un asunto de plata, esto no es un asunto de poder, esto no es un asunto de contactos, es un asunto de querer. Y si todas las familias nos uniéramos y empezáramos a trabajar, este país cambiaría, se transformaría totalmente. Ahora, Oremos por Colombia tiene una estructura. Luego de que pasa el llamado, la convocatoria a la oración, empieza un trabajo mucho más profundo. Y quisiera aquí también contarle a nuestros queridos televidentes, en septiembre del año 2010, Su Santidad el Papa, hoy en día Papa Emérito, Benedicto XVI, da vida a un dicasterio en la Curia Romana. Da vida al Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Es una respuesta de la Iglesia, un llamado de la Iglesia a que todos nos unamos para generar propuestas de evangelización, para transformar corazones, para transformar vidas. Y ahí llegó Oremos por Colombia, responde al llamado del Santo Padre. ¿Y qué sucede? Bueno, básicamente después de que hubo la respuesta con las oraciones de los secuestrados, tengo que también hacer la aclaración. Quienes hicieron ese primer paso fueron mis papás, con personas como tú, con otros amigos, y después nos fuimos uniendo los demás miembros de la familia. Perdón. Después nos damos cuenta que la oración en comunidad tenía un poder muy efectivo y vemos que la gente sí estaba respondiendo y no quisimos quedarnos ahí. Y nos dimos cuenta que, ya unidos en familia, que Colombia es un país que lleva mucho dolor y que Colombia necesitaba sanar sus dolores y que no era simplemente una pequeña oración, sino que había que hacer un trabajo más profundo de evangelización, volver a nuestras raíces cristianas y revivir nuestros tesoros de la iglesia. Entonces,
empieza todo un trabajo de estructurar un programa en el cual poco a poco podamos ir llevando a la gente a volver a encontrarse con Dios, a sanar su corazón y a encontrar una espiritualidad y una conversión verdadera. Así es. Empieza a generarse un proyecto de evangelización que va muy unido a lo que el documento de Aparecida nos dice cuando nos declaramos en misión permanente. Es muy unido al plan E, al plan de evangelización que nuestro arzobispo, queridísimo cardenal y primado de Colombia, nos ha invitado a realizar en todas las parroquias. Oremos por Colombia no ha inventado nada nuevo. Nada. Oremos por Colombia lo que hace es proponer al país un mecanismo de formación y un mecanismo de evangelización. Y un poco, perdón te interrumpo, rescatar herramientas que siempre hemos tenido en la riqueza de nuestra iglesia y que de pronto estaban un poco dejadas de lado, olvidadas, y lo que queremos es volverlas a traer y llevarlas al diario vivir. Entonces, para ilustración de nuestros televidentes es, Oremos por Colombia tiene una plataforma definida, tenemos todos los permisos debidos, la Conferencia Episcopal de Colombia reconoce a Oremos por Colombia como un movimiento oficial de la Iglesia. Tuvimos la suerte y la experiencia muy linda de viajar a Roma a inscribir el movimiento en el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Luego de esto, ¿qué viene? Oremos por Colombia está estructurado sobre unos pilares de formación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata? Sí, claro que sí. Como te digo, nos tomamos un tiempo de pasar de la oración a formar un programa de evangelización, digamos como tal. Y decidimos o vimos la necesidad de dividir nuestro módulo de trabajo y de crecimiento personal en 5, lo que nosotros llamamos 5 pilares. Son 5, digamos, llamémoslo módulos o caminos en que la persona se va encontrando consigo misma y a la vez con Dios para poder llenarse la persona de Dios para después poder salir a dar a los demás. Entonces, básicamente son 5 pilares, lo llamamos siembra, ora, evangeliza, sana y ama. Pero antes de eso, ¿cómo trabajamos? Estos pilares se trabajan a través de pequeños cenáculos de oración. Buscamos promover la formación de cenáculos de oración a nivel nacional. Un cenáculo de oración, tal vez las personas que no conozcan, son lo que podríamos llamar también grupos de oración. Son grupos que se reúnen 5, 8, 10 personas, hacen un rato de oración, se ora el Santo Rosario y se mira un tema de formación en cada uno de los pilares que ya mencioné anteriormente. Todo esto está estructurado y todo esto nosotros ya lo tenemos documentado. Y cada pilar se termina con un taller que hace como que envuelve todos los temas que se vieron en ese pilar para pasar al siguiente pilar y así ir creciendo. Así es. ¿Qué buscamos nosotros? Ojalá la formación de muchos y muchos y muchos cenáculos de oración en toda Colombia. Oremos por Colombia no pretende ser un movimiento con cabezas o que sea un movimiento de 4 o 5 personas reconocidos, no. Oremos por Colombia siempre ha sido un movimiento abierto a recibir a todo el mundo que quiera orar por Colombia y trabajar por este país. Específicamente, para empezar a ilustrar a nuestros televidentes y tratar de involucrarlos e invitarlos para que hagan parte de Oremos por Colombia o de la evangelización, Oremos por Colombia está fundamentado en 5 pilares que tienen 5 nombres. Esos 5 pilares que tienen 5 nombres que son... Siembra. ¿Nos lo recuerdas, por favor? Siembra es el primer pilar. Ora, evangeliza, sana y ama. Okay. No sé si quieres que... Ahí estamos fundamentados en esos 5 pilares, ¿cierto? Ahora, la idea para nuestros queridos televidentes es invitarlos a que se unan a este proyecto de evangelización, que se unan desde su propia espiritualidad. Vamos a hablar un poquitico de cada uno. Al regreso me gustaría preguntarte un poquito sobre la siembra de las Santa Cruces, que es algo que se ha hecho en todo Colombia de una manera espectacular, pero esto todo lo empezaremos a contar en un momentico. Cuando regresemos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en este programa en el que estamos tratando la evangelización y cómo los laicos podemos
dar respuestas concretas a la evangelización de nuestra nación. Antes de seguir avanzando, tenemos una llamadita de un oyente, de una querida oyente de Tunja. Muy buenas noches. ¿Aló, buenas noches? Bueno, lamentablemente perdimos la llamada que nos hacía una televidente desde Tunja. Si podemos recuperar la llamada, pues más adelante con gusto la pasaremos. Nuestras líneas están abiertas para que todos ustedes puedan participar y hacer las preguntas que quieran. La idea es invitarlos a que se unan a todos los proyectos de evangelización que hacemos como laicos. Hay una pregunta, Vero, que quiero hacerte, porque me parece interesante poder contarles rápidamente a nuestros televidentes una de las actividades que hacemos en Oremos por Colombia, que es muy linda, que es la siembra de la Santa Cruz, una cruz que sembramos de 4,30 metros por 2,30 metros, es una cruz grande, robusta, que tiene 70 centímetros más para enterrar en el piso. Estamos hablando de una cruz de 5 metros en total, y que incluso llevamos a través de nuestro grupo de jóvenes a peregrinar a Brasil para mostrársela al Santo Padre Francisco. ¿Cómo es? Estamos rodando algunas de las fotografías vamos a rodar algunas de las fotografías de las cruces que hemos sembrado, que se han sembrado en todo el país, en todo el territorio, en la selva, en los llanos, en muchas partes. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente cómo se basa la siembra de la Santa Cruz y por qué lo hacemos? Bueno, la siembra de la Santa Cruz fue una de las primeras actividades que empezamos a hacer como movimiento. Llevamos ya alrededor de 2,000 cruces sembradas en todo Colombia. Básicamente, hemos decidido sembrar la cruz, y tú mencionabas el tamaño. ¿Por qué el tamaño? Porque según las crónicas, parece que ese o un tamaño muy aproximado del tamaño de la cruz de nuestro Señor en la vida real, y quisimos volver a recordar la cruz. Tal vez todos hemos olvidado el sentido de la cruz y tal vez dejamos de lado la cruz y nos olvidamos que Colombia es territorio de Cristo. Entonces, lo que queríamos era sembrar cruces para recordarle a la gente que la cruz no es martirio, ni dolor, ni tristeza, como tal vez cuando uno ve un crucifijo podría sentir, sino que la cruz es victoria, es esperanza, es luz, es contención del mal, o sea, un montón de cosas bonitas que es la cruz, y quisimos revivir el sentido de la cruz. Y es que fíjate que uno tiene la sensación de que la cruz es dolor y es angustia, como Para tú nada. lo decías, y entonces uno dice, cuando está uno en una situación terrible, uno dice, es que ya no aguanto con esta cruz que me estás pichando y ya no, mejor dicho, ya no va a poder más. Y nos olvidamos que la cruz es signo de triunfo, es signo de alegría. Es crecimiento. Exactamente, la cruz para el cristiano es un triunfo gigantesco. Experiencias con la cruz, ¿qué podemos contarle a nuestros televidentes? Pues nos han pasado cosas lindísimas. Como te decía, llevamos ya más de 2,000 cruces sembradas, pero a raíz que empezamos a sembrar cruces, la campaña de las cruces se regó casi que sola. En este momento se siembran cruces donde nosotros ni siquiera sabemos dónde están todas las cruces, pero hemos tenido testimonios muy bonitos de cruces que se han sembrado en zonas de guerrilla y la guerrilla ha dejado de pasar por ahí, en zonas donde habían matanzas o muertos diariamente, y se pone la cruz y de repente nos decían, oiga, desde que pasó algo raro, desde que pusimos la cruz, como ustedes nos dijeron, no ha vuelto a haber aquí un muerto, o pasan muchos días y antes era diario. Matrimonios que han prestado sus fincas o sus lotes para poner las cruces que estaban a punto de terminarse, se han reconciliado. Testimonios hay un montón, y nunca lo hicimos pensando en eso, y nunca nos imaginamos que eso iba a pasar. Pero si uno se pone a pensar, pues tiene todo el sentido. Es la cruz de Cristo la que está ahí sembrada, y la paz y el bien llega. Claro, no vamos a contarle a nuestros televidentes todo lo que se hace para sembrar la cruz, pues porque resultaría un programa muy largo, y la idea simplemente es mostrar cómo una pequeña idea que surgió en una familia hoy en día hace presencia en todo el país, y es una idea de formación y evangelización, que esto sirva más que de una oda a una familia, ni mucho menos, es una invitación a todos los televidentes para que se unan y para que todos entiendan que podemos trabajar por Cristo y podemos evangelizar sin tener que tener grandes pretensiones, ni mucho menos. Estamos viendo en este momento algunas escenas de cruces que hemos sembrado en Bogotá y en diferentes lugares del país.
donde se han colocado, como tú bien dices, más de 2.000 cruces. Experiencias todas, ¿no? Meterse a la selva, hemos ido a la selva, hemos ido a las selvas chocuanas, hemos sembrado cruces en montañas, bueno. En La Guajira, en territorio de los indígenas, o sea, hay cosas, unas experiencias lindísimas. Lindísimas. Esa es una experiencia, pero Oremos por Colombia no se queda en la siembra de la Santa Cruz y propone la oración, enseñar a la gente a orar. ¿No suena muy pretencioso de pronto decirle a la gente, vamos a enseñarle a orar? Puede que sí, y mucha gente nos hace esa pregunta cuando empezamos. Lo que tú estás hablando es del segundo módulo, es el pilar de ora. Y sí, la gente dice, pero ¿para qué me van a enseñar a orar si yo ya sé orar? Yo ya sé rezar el rosario, yo comulgo, yo voy a la misa. Eso está muy bien, pero a raíz de eso nosotros mismos aprendimos que la oración no se queda ahí, que la oración es un universo infinito, que existe la meditación, que existe la contemplación, que existen unas formas de oración súper profundas que no conocíamos y que no, lejos de ser pretencioso, lo que queremos es decirle a la gente, explore estas nuevas maneras o formas de orar para que tenga un encuentro mucho más cercano con Dios. Así es. Recordemos que la Iglesia Católica, a través del Catecismo, nos define 3 tipos de oración importantes: la oración vocal, la oración de meditación y la oración de contemplación. Nosotros lo que hacemos en Oremos por Colombia es generar todo un taller de formación alrededor de la oración, y la oración de meditación que enseñamos a hacer no es la meditación nueva erista que nos están proponiendo hoy en día, sino que es una oración de meditación fundamentada en Cristo para llevar a la contemplación. Tal vez un poco es el ejemplo que siempre ponemos del mar. Tal vez la oración que el común de la gente conocemos es como ponerse un snorkel y nadar por encima de las olas y mirar los pececitos desde abajo. Y lo que pretendemos aquí es decirles, no se queden mirando los peces desde arriba, sino sumérjanse y atrévanse a ir más hondo y van a encontrar corales, animales que nunca han visto. Eso pasa con la oración. Atreverse a explorar un poco más y a ver más allá de lo que comúnmente conocemos o nos han enseñado los abuelos. Oremos por Colombia propone muchas cosas y propone cosas hermosísimas que si pusiéramos a contar todo lo que hace Oremos por Colombia, pues se nos iría todo el programa. Pero otro de los temas que me gustaría rescatar, Vero, es la permanente preocupación por la formación, por la evangelización. De hecho, tenemos un módulo completo dedicado a la evangelización, que es el tercer pilar. Ahí está, en pantalla estamos viendo algunos de nuestros grupos Oremos por Colombia en el país. ¿Qué podemos contarle a nuestros televidentes del proyecto de formación que Oremos por Colombia propone? Ahí estás hablando del tercer pilar, que se evangeliza. Y es que nadie ama lo que no conoce. O sea, no podemos amar a nuestra iglesia, no podemos amar a Dios, no podemos amar a la Santísima Virgen, no podemos amar la riqueza tan grande que tenemos si no la conocemos. Y tristemente, lo digo por experiencia personal, ya en los colegios eso no lo enseñan, en las universidades tampoco, y es simplemente decirle a la gente, atrévase a abrir el catecismo, atrévase a abrir la Biblia, atrévase a conocer una encíclica, atrévase a conocer qué dice el Papa. O sea, cosas básicas que nos den herramientas de enamorarnos de nuestra fe, pero también a la vez de defenderla. Y eso es lo que vemos en el tercer pilar, es conocer la iglesia, conocer las riquezas de la iglesia. Vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de ir me gustaría, para terminar el tercer pilar, si quieres podemos mostrarle a los televidentes un poco a la cámara la cartilla que utiliza Oremos por Colombia para el tercer pilar, que es la formación básica, que es lo que llamamos escuelas de evangelización. Ahí nuestros grupos de nuestros cenáculos de oración pues encuentran en esta cartilla todo un compendio de formación con lo más básico de la iglesia, un recorrido por 14, 15 temas de formación que es bien importante. Todo este material, desde luego, lo distribuimos a nivel nacional sin ningún costo, ¿no es cierto? Totalmente gratis. Totalmente gratuito. Los talleres los dictamos de una manera gratuita, no cobramos nada, porque consideramos que nuestro trabajo es para con Colombia y nuestro compromiso es Colombia y las familias colombianas. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos.
Bueno, estamos aquí de regreso en De Cara al Catecismo, hablando de la evangelización y los laicos. Y es que hay una cantidad de movimientos de laicos que están proponiendo un trabajo verdadero por Colombia. Aquí hay muchísimos movimientos de laicos, no solo oremos por Colombia, hay muchísimos movimientos que se están preocupando por la formación y que se están preocupando por el rescate de las familias. Y quisiera, Vero, dedicarme un poquitico ahora al tema de la familia. En Oremos por Colombia, la experiencia de las familias es algo que es fundamental. Nosotros amamos la familia, creemos firmemente en la familia y hacemos una invitación a que esto sea una gran familia y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, pues Oremos por Colombia nace de una familia, pero eso no es lo importante, sino que lo que hemos visto es que la gente que se ha ido uniendo al movimiento en diferentes zonas del país, en Bogotá o en diferentes zonas del país, se va formando como una gran familia. Y mucha de esa gente que se ha unido a nosotros trae a su familia. Entonces es como un racimo de familias trabajando por Colombia. Y ha sido una experiencia súper bonita, son verdaderas amistades, cariño profundo el que se va formando entre las familias que se han unido al movimiento. Y yo solo quisiera decirles una cosa hoy. Mi familia, la familia de hoy, es una familia totalmente diferente a la que era hace 6 o 7 años. Y no porque seamos especiales o porque seamos diferentes, sino porque nos atrevimos a decirle sí a Dios y sí a entregarle todo a Dios, y Dios entró en la familia y la transformó. Y es la invitación que yo quisiera hacerles hoy a todos. Atrévanse a darle cabida a Dios en su familia y verán que la familia se va a cambiar. No somos una familia perfecta, hemos tenido problemas, hemos tenido dolores, hemos tenido momentos difíciles, pero los hemos podido superar de una manera diferente. Y sé que no somos nosotros, porque somos simples humanos pecadores como cualquier otro. Ha sido Dios el que ha hecho el trabajo. Y se han visto cosas maravillosas, ¿no? Familias que se han rescatado, hogares que se han salvado, personas que estaban a punto del divorcio en diferentes regiones del país, se han unido a este proceso de evangelización y han salvado sus familias y la han sacado adelante. Y vuelvo y repito, no es Oremos por Colombia, es Dios que obra, y la invitación es esta: como colombianos, por Dios, despertemos. Colombia nos necesita, y Colombia está ávida y está sedienta de gente que se pare y diga sí somos capaces de hacer algo diferente por este país, sin tener que ser políticos, millonarios o grandes empresarios o nada. Desde nuestra casa, desde nuestros estudios, desde nuestro trabajo, hay mucho que se puede hacer por Colombia y por la familia colombiana. Así es. Tenemos una llamadita desde Ibagué. Hayden, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Un gusto saludarte, hombre. Bienvenido aquí a De Cara al Catecismo. Muy buena. ¿Qué nos deseas contar esta noche? Bueno, quiero felicitarlos principalmente por ese maravilloso programa, porque la verdad que necesitamos unirnos cada día en oración para todas las personas que necesitan, tanto por los secuestrados y por la paz del mundo. Así es. Así Entonces, es. felicitarlos a Giovanna y a usted, don Oscar, por ese maravilloso programa. Bueno, hombre, pues muy querido, muchas gracias. Y allá en Ibagué podemos formar muchos más cenáculos y muchos más grupos de Oremos por Colombia y empezar a trabajar por las familias, que es lo que realmente queremos, es lo que proponemos esta noche a través de este programa, que nos unamos y empecemos a trabajar, como les digo, desde cualquier espiritualidad. Lo importante es que empecemos realmente a tomar conciencia que este país lo transforma, es la familia, el trabajo de la familia y cómo la familia vuelve a Dios. Ahí, en esa comunidad, en esa iglesia doméstica, se empieza a transformar verdaderamente una nación. Un abrazo allí para todos nuestros hermanos en Ibagué, Hayden. Bueno, seguimos hablando, y yo quisiera hacer mucho énfasis en la familia, Vero, porque si tenemos familias conversas, familias transformadas, esta nación se va a transformar. Es que la paz a esta nación no va a llegar por una firma de un tratado X. Y lo digo con todo respeto, no estoy haciendo una crítica ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que la verdadera paz solo la da Cristo. Dios es el dueño de la paz. Y la paz viene desde la base, desde chiquitos que empiecen a crecer viendo a sus papás orar, viendo a sus papás
en la ética, en los valores, en principios, donde no hayan guerras, donde no hayan infidelidades. Un niño crece siendo un hombre de paz cuando ve que en su familia hay paz. Así es. Y básicamente yo quería también resaltar eso. Si yo cambio, si yo logro y le digo sí a Dios en mi vida y transformo mi vida y busco una verdadera conversión, mi familia empieza a cambiar. O sea, mi matrimonio empezará a mejorar, mis hijos empezarán a ver un cambio en mi matrimonio, y una familia que cambie hace que un barrio cambie o que una comunidad cambie, y así podemos empezar a generar un efecto multiplicador. Pero la base de toda la sociedad colombiana es la familia. Entonces la invitación es a trabajar en familia, por familia, con Dios. Sí, y todos ustedes que nos están viendo esta noche, que de pronto están pensando, no, pero eso es muy complicado, eso es muy difícil. Miren, es muy fácil, decídanse. Solamente es hacer un cenáculo de oración, dedicarle una horita en su casa, con la familia, con los amigos, y allí empezar a generar movimientos de transformación y de cambios. No, que yo no sé predicar, no se preocupen, el Espíritu Santo obra maravillas, obra portentos. Es querer. Si todos nosotros nos comprometemos como laicos a apoyar a nuestra iglesia y a empezar a generar verdaderos procesos, este país va a cambiar. Pero no nos quedemos sentados esperando a que el país cambie por lo que hagan los demás, sino que para que este país cambie, realmente tenemos todos que involucrarnos. Y esa es la invitación esta noche. Dejemos el letargo y empecemos a trabajar por una nación que merece ser la luz del mundo. Pero bueno, Vero, antes de entrar como en la última etapa del programa, me gustaría volver a tocar un poco los últimos dos pilares que propone Oremos por Colombia en la formación. Esto es una idea que realmente ha contado con la bendición de obispos y de sacerdotes en todo el país, porque la consideran muy completa. El primer pilar es el de siembra, porque se siembran las bases, se siembra la cruz, se empieza a trabajar desde lo elemental. Y se encuentra la vocación. Se encuentra la verdadera vocación, el llamado que todos tenemos. Mi vocación como hombre de familia, tu vocación como mujer de familia, etcétera, etcétera. Luego viene el pilar de ora, donde aprendemos a orar, a ejercitarnos verdadera y profundamente en el encuentro con Cristo. Luego viene el pilar ya de evangeliza, que es la formación como tal. Y luego viene un pilar muy bonito, que es donde se empieza a construir, y por eso he querido dejarlo para el final, donde se empieza a construir la propuesta de paz que hace Oremos por Colombia. Es el pilar de sana y el último de ama. ¿Qué nos puedes decir rápidamente de esos dos pilares? Básicamente el pilar de sana es, como su nombre lo dice, es sanar. Todos tenemos heridas, dolores, rencores, faltas de perdón, e incluso traemos tendencias en nuestros comportamientos que vienen de los pecados cometidos por nuestros antepasados. En el pilar de sana lo que buscamos es sanar nuestro corazón, es dejar atrás lo que perteneció a nuestros antepasados y corregir lo que pertenece a nosotros, limpiar el corazón y abrírselo a Cristo. Así es. Si no hay perdón en nuestro corazón, si no hay reconciliación en nuestro corazón, pues no hay nada. No podemos hacer nada. Mucha gente ora, pero no se habla con el hermano hace 20, 30 años. Entonces lo que tenemos que hacer es reconciliarnos para entrar en un verdadero proceso de sanación. Y por último, el pilar de ama, que es donde se construye la verdadera paz. Básicamente lo que dice es, ya recorrí un camino, ya oro, ya perdoné, ya conozco mi iglesia, ya encontré mi vocación, o sea, ya soy una persona, digamos, formada y estructurada, ya estoy lista para salir a dar de lo que yo recibí a los demás. De muchas maneras, una puede ser el trabajo comunitario, otra puede ser enseñar, es todo un plan grande, no nos vamos a detener en eso ahorita, pero es ya salir, no engordarme yo solito, sino salir a engordar a los demás. Y sobre todo cuando ya he perdonado, ya he encontrado un verdadero proceso de conversión. Vamos a la conclusión de este programa en un momentico, ya regresamos.
Bueno, estamos aquí de regreso en De Cara al Catecismo, esta noche hablando de la evangelización y de lo que los laicos podemos proponer y podemos hacer por la evangelización y por nuestra iglesia, atendiendo el llamado del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, atendiendo el llamado de nuestro cardenal con el Plan E, atendiendo el llamado del documento de Aparecida, donde nos invita a declararnos en una iglesia en estado de misión permanente, y atendiendo ese llamado de salvar a nuestras familias. Vero, ya entramos en la recta final de nuestro programa, pero antes de terminar, cositas puntuales que quisiéramos rescatar. Lo primero es, Oremos por Colombia tiene una campaña muy linda, que es una campaña en la que 365 días del año se ora las 24 horas del día por Colombia. Esta campaña está concebida para que cada departamento un día al mes ore, y hay unas fechas establecidas para cada departamento. ¿Cómo funciona esa campaña y cómo podemos invitar a nuestros televidentes a unirse a esa campaña de oración? Mira, sí, básicamente lo que tú dices, dividimos el país por días, por departamentos y por días, y a cada departamento le asignamos un día del mes. Algunos departamentos que son grandes, como Cundinamarca, como Tolima, o sea, departamentos grandes les asignamos 2 días. Y lo que decimos es, por ejemplo, a Bogotá y a Cundinamarca le corresponde los días 17 y 29 de cada mes. ¿Qué pedimos a la gente? Ese día, el 17 y el 29, la gente que esté en Cundinamarca o en Bogotá, deténgase y haga una oración por Colombia, reza el Santo Rosario, ofrezca la Santa Misa, haga algo por Colombia. Al otro día le pasa la bandera a otro departamento, y así, para así cubrir a Colombia todos los días en oración. Hay gente que orará en la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada, y lo que buscamos es cubrir a Colombia en oración los 24 horas del día, los 365 días del año. Los televidentes que nos están viendo en este momento y que están interesados en trabajar por la evangelización del país, en involucrar a su familia, a sus hijos a través de nuestro movimiento juvenil EWE. Ojalá de pronto algún día podamos hablar un poco o hacer un programa sobre el EWE, que es el movimiento juvenil de Oremos por Colombia. Y los televidentes que quieren entrar, que nos están viendo en diferentes partes del país y que dicen, oiga, yo quiero pertenecer, yo quiero acceder al material de formación, yo quiero acceder a las conferencias, que vuelvo y repito, todo es sin ningún costo, nosotros no cobramos nada, ni siquiera el transporte a las diferentes ciudades, porque todo corre por nuestra cuenta y es fruto de nuestro esfuerzo laboral, personal. ¿Qué pueden hacer para entrar en contacto con nosotros? ¿Y qué puede hacer la gente para poder ver en qué fecha o en qué día ora su departamento? Bueno, lo más fácil, a través de Internet. La página de Internet www.oremosporcolombia.com. Ahí está toda la información de las cruces, de todos los pilares, de cómo funcionamos, y ahí nos pueden escribir para contactarnos. Ahí hay un pequeño link que dice contacto y ahí nos pueden escribir. O les vamos a dar también un correo electrónico, oremosporcolombia@hotmail.com. Repito, www.oremosporcolombia.com o al correo electrónico oremosporcolombia@hotmail.com. Nosotros leemos y contestamos, si no inmediatamente, pero prometemos que muy pronto tendrán una respuesta, y que las personas que estén interesadas en conocer o unirse, o que tengan un cenáculo o que quieran formar un cenáculo, escríbanos y les vamos a ayudar y a guiar en todo el proceso. A veces le preguntan a uno, y a mí me ha pasado, que le preguntan a uno, ¿y qué puedo hacer yo para ser parte de Oremos por Colombia? ¿Qué hay que hacer para ser parte de Oremos por Colombia? Fácil, consígase un combo de 5 amigos o 5 familiares o 5, 3, todo, no importa el número, y arranque un grupo de oración, rece el Santo Rosario y escríbanos y llámenos y nosotros le decimos el resto. Hacemos toda la asesoría, los acompañamos, les enviamos el material, todo lo que necesiten para trabajar. Es bien importante que nuestros televidentes también tengan en claro algo. Nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos de la mano de nuestros sacerdotes, trabajamos de la mano de nuestros obispos, porque la iglesia es un solo cuerpo y así lo entendemos. No entendemos órganos separados, entendemos un solo cuerpo, ¿verdad? Así es. Y también invitamos a la gente que tenga otras espiritualidades, que pertenezcan a otros movimientos. Esto no los saca de sus movimientos. Esto nos une como colombianos, pero no requiere que ustedes se salgan de lo que están haciendo. Rápidamente, para terminar, Vero,
Oremos por Colombia genera unos eventos masivos que son simplemente el ánimo de formar a la masa. Hace poco tuvimos una experiencia muy linda de un evento. Rápidamente, en un segundito, en un minutico, cuéntanos cómo Tuvimos un es evento esto. en abril, trajimos un sacerdote muy especial, hicimos un evento que se llamaba Perdonar para Sanar y era un mensaje de perdón masivo, digamos. Tuvimos casi 1,000 personas reunidas y estamos planeando nuestro segundo evento para octubre. El evento se va a llamar Sanar para Amar, que sería el siguiente paso. Un sacerdote súper especial que nos va a acompañar, ya les iremos dando los detalles y los invitamos. Estaremos próximamente hablando y dando los detalles de cómo... Entonces, repitámoslo a nuestros queridos televidentes para despedirnos. ¿Cómo contactar a Oremos por Colombia? ¿Cómo me contacto con Oremos por Colombia? Porque quiero hacer parte de Oremos por Colombia. Escríbanos en la página de internet www.oremosporcolombia.com o al correo electrónico oremosporcolombia@hotmail.com y nosotros les responderemos y nos pondremos en contacto con ustedes. Bueno, queridos televidentes, queridos amigos y amigas de Teleamiga, hemos llegado al final de este programa. Esta es una pequeña muestra de cómo los laicos podemos unirnos para generar propuestas de evangelización a nivel nacional. Nos proponemos cada cierto tiempo invitar a un movimiento aquí al programa para que nos cuenten lo que están haciendo, para que nos demos cuenta de cómo los laicos estamos trabajando y nos estamos tomando en serio el construir una nación distinta partiendo de Cristo. La invitación es para que entren en contacto, oremosporcolombia.com. Allí estaremos gustosos de recibirlos, de aconsejarlos, de acompañarlos y de tratar de apoyarlos en toda la labor de evangelización que ustedes quieran realizar en sus ciudades. La invitación es para de hoy en 8 días, 8 de la noche aquí, en De Cara al Catecismo, cuando estaremos hablando de otro tema que es muy, muy importante. Les adelanto un poquito. Una palabra, eutanasia. Eso lo hablaremos de hoy en 8 días. Un abrazo, Dios los bendiga.